Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el día en el que los oyentes nos recomiendan, a todos nosotros, empezando por mí mismo, nos recomiendan libros. Nos los recomiendan de manera positiva para que los leamos o de manera negativa para que ni siquiera nos acerquemos a ellos. Lo cierto es que es bastante más, pero muchísimo más común que nos recomienden de manera positiva, así que no os asustéis por si es la primera vez que vais a escuchar este programa. No vayáis a pensar que, oye, esto, según empiezan, venga a tirar libros a la basura y demás. No, en absoluto. Eso, de hecho, es lo anormal. Bien, hoy es la 29ª contraportada. Acabo de echar un vistazo y lo he visto. El primer programa de libros de la primera contraportada salió el 14 de enero de 2017, es decir, hace ya casi año y medio. Estamos hablando de 29 programas, a más o menos 6 libros por programa, son unos 200 libros, que no está nada mal, 200 libros en menos de año y medio. Los mejores los tenéis, por si no lo sabéis, en la Contrabiblioteca, que es un espacio que hay dentro de mi página web, en diazvillanueva.com, lo podréis encontrar en la misma portada, abajo del todo, veréis ahí, cada día escojo uno, y ese uno va ahí, así que ahí habrá un montón de ellos ya, pues tiene que haber desde hoy 29. Bien, si queréis participar, esto es muy sencillo, tenéis que enviar un mensajito de voz, una nota de voz, una audiocrítica al siguiente número de WhatsApp, el 690 82 7909. Repito una vez más, 690 82 7909. En el caso de que no tengáis el móvil, que el móvil no es español, le ponéis un +34 delante. Y con esto ya está todo dicho. Vamos para adentro. Empezamos, como en todas las contraportadas, con Rubén, estudiante de Valencia, que nos sirve siempre de telonero para cada programa de libros. Rubén está envuelto además ahora mismo en todo un proyecto y es que él ha denominado, es una serie que él ha denominado Dramones contraproducentes. Son críticas negativas, es de estas que os decía hace un momento, de acercarse pero a vuestro propio riesgo, a vuestra propia cuenta y riesgo. Bien, esta es la tercera entrega, es la última, creo recordar, me ha parecido ver en la carpeta donde tengo guardados los audios, así que ya sabéis, espero, a no ser claro que a Rubén se le ocurra mandar alguno más, que también es una posibilidad. Esta en principio es la última, así que tomadlo con cautela lo que vaya a decir. Él de cualquier manera lo advierte. El tercer libro de la serie Dramones contraproducentes es El Príncipe de las Mareas. El Príncipe de las Mareas narra la historia de un niño, bueno, más que de un niño, de un hombre, ¿no?, con una infancia traumática, que viaja a Nueva York a petición de la psiquiatra que trata a su hermana, porque está intentando suicidarse varias veces, ¿no? Bueno, y él viaja a Nueva York y mientras tanto, pues la historia te va contando pues cómo vive él en el presente, los recuerdos traumáticos del pasado. Te cuenta también, porque revive junto con su hermana todo el drama de su niñez. No voy a contar en qué consiste el drama, pero es un drama muy drama. es una cosa que no... Es una cosa bastante traumática. Y bueno, básicamente eso es el libro. Decir que el libro, además de ser un drama, seguro que no me lo volvería a leer, porque además de ser un drama, es un ladrillo. Tiene sus 600 páginas. Son 600 páginas más o menos, porque si no recuerdo mal, por lo menos en la edición que tengo yo. Pero es que además de 600 páginas y de ser un dramón, además da muchísimos detalles, pero muchísimos. Lo cuenta todo con pelos y señales. Y entonces esas 600 páginas se transforman en 4000 enseguida. Sí, hay que tener muchísima paciencia para leerlo. Yo creo que es de los libros que más me costó leer. Creo, Rubén, que se te ha olvidado dar el autor. El Príncipe de las Mareas es una novela de Pat Conroy. Ese es su nombre. Es un autor estadounidense, por lo demás muy famoso. Murió hace poco, no sé si 2 o 3 años. Y este hombre se especializó en fabricar superventas, en fabricar bestsellers. Estos autores de novelas, que según sacaba una,
pues automáticamente se vendían un montón y en algunos casos se hicieron películas, como es, por ejemplo, el caso del Príncipe de las Mareas, que al escuchar el nombre, pues muchos de vosotros habréis pensado en la película de hace ya 25 años. Pero vamos, era un autor que en su momento fue, hasta que se murió, bueno, y sigue siéndolo y sigue vendiendo, fue muy famoso por estos bestsellers. Es cierto que no escribió mucho, pero sí lo suficientes como para ser un autor conocidísimo. Esta del Príncipe de las Mareas no la he leído y no la voy a leer, no porque me lo haya dicho, no porque me lo haya dicho Rubén, es una decisión que ya había tomado previamente. Vi la película, es una adaptación del año 1991, a mayor gloria de Barbara Streisand, que la dirigía y la protagonizaba. Ella, por supuesto, era la maestra, se había reservado el papel estelar, solo faltaba ella, que era la directora, y el otro era, era y es porque podéis seguir viendo esta película, es Nick Nolte, que es uno de los actores más sosos y con menos carisma de Hollywood. Bueno, con permiso de William Hart, que tampoco le va a la zaga, e incluso creo que es capaz hasta de superarle. Es más soso y más triste William Hart que Nick Nolte, creo yo. No sé, llevadme la contraria, pero yo creo que es así. Bien, la película era un tostón, es un tostón, largo y lento, así que me puedo imaginar la novela original o la novela en la que está inspirada esa película. De ahí que nunca hice ni la más mínima intención de pasar a la sección literaria del Príncipe de las Mareas. Aquí, Rubén, yo creo que más que dramón contraproducente, que es como has denominado a esta serie, yo hablaría más de dramón producente, pero producente de sueño, porque esa del Príncipe de las Mareas, la película, que lo mismo, según me lo estás poniendo, creo que el libro es todavía peor. Y además, como me dices, 600 páginas, una locura. Es decir, que la película, mal que bien, te puedes quedar dormido en el minuto 27 y despertarte en el minuto 92, pero en el libro no, si te quedas dormido, más un libro de 600 páginas encima, se te cae. Entonces, no, mira, casi si queréis hacer la prueba, que lo mismo os gusta, no lo sé, yo simplemente os lo digo por mi opinión personal y tenéis además en este caso una segunda opinión que es la de Rubén. En fin, a vuestro juicio queda, pero luego ni Rubén ni yo queremos quejas porque os hemos advertido, entre otras razones. Vamos a seguir, vamos con Alejandro, que es un oyente de Barquisimeto en Venezuela, que nos trae una novelita muy aparente, bueno, muy aparente no, muy buena, de Mario Vargas Llosa. Le envío este mensaje desde Barquisimeto, Venezuela, una zona que es el estado Lara, para referirme a la obra El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa. A lo mejor ya han tocado el tema en su programa, pero no lo había escuchado. Me llama la atención la obra por varios aspectos que tienen muchísimo valor. Primero, el valor documental del trabajo, donde él se toma la tarea de durante varios años visitar el escenario donde suceden las cosas. Visita el Congo belga, la Amazonía peruana e Irlanda, con entrevistas, documentos geográficos, históricos en el sitio de lo que sucedió, con el heroico Roger Casement, irlandés, sobre lo cual trata el libro. Ese es el segundo aspecto. Resaltar la vida de un hombre que quizás está olvidado, de origen irlandés, que visitó el Congo belga, se dio cuenta de las atrocidades que se cometían por parte del imperio belga contra los africanos. La Amazonía peruana, siendo él incluso embajador británico, dándose cuenta de también las barbaridades cometidas por la empresa británica eh, Peruvian que estaban dedicadas a la explotación del caucho. Y finalmente su separación de ese imperio a raíz de esas atrocidades lo hace ir a Irlanda a luchar por la independencia de Irlanda. Finalmente es condenado y ejecutado. De esas condenas a muerte que se hacían y se siguen haciendo a principios del siglo XX. El tercer aspecto es el valor literario. Realmente, como está redactada la obra, me parece excelente, digno de un premio Nobel. Entonces quería resaltar esta obra y escuchar su comentario,
También agradecido por su trabajo respecto a Latinoamérica, especialmente de Colombia y Venezuela, porque tengo las dos nacionalidades. Saludos. El sueño del Celta es una novela muy reciente de Mario Vargas Llosa, de las más recientes de todas. Es del año 2010 exactamente, cuando le dieron el premio Nobel. La sacó poco después al mercado, de ahí que creo que es una novela de las que más se han leído porque coincidió, ya sabéis, cuando es como cuando le dieron el Cervantes, que es cuando sacó Lituma los Andes, creo recordar. Pues la novela durante ese año se vendió una barbaridad. Ya sabéis que los premios literarios famosos inciden directamente en la venta de los libros, lo cual tiene cierta lógica, igual que los Oscars en la taquilla de las películas y en la venta de DVDs. En este caso fue darle el Nobel y automáticamente sacó esta novela, que no es una novela de relleno ni muchísimo menos, es un auténtico novelón. Es una novela que está muy bien, de pura madurez literaria, de un genio, porque Vargas Llosa es uno de los genios de nuestra época, y eso es así, tenemos suerte de ser contemporáneos suyos. Es un hombre ya mayor, pero vamos, yo espero que todavía le queden muchos años por delante. Se le ve con salud, entonces no es descabellado que todavía siga entregando a la imprenta algunos títulos. Desde luego, con lo que ha hecho ya podría perfectamente retirarse y no dedicarse más que a disfrutar de su más que merecida jubilación, que no la disfruta porque está de aquí para allá y sigue escribiendo y está en el periódico y sale mucho en las revistas del corazón, porque se echó una novia que es una española muy famosa y entonces le sacan en el papel cuché. Pero bueno, volviendo sobre el tema este del sueño del Celta, de la novela, como bien nos cuenta Alejandro, sigue la historia de un irlandés llamado Roger Casement, que es un personaje histórico, un personaje real que existió. Este hombre vivió a caballo entre los siglos XIX y XX y que tuvo una vida apasionante. Viajó por África a finales del siglo XIX y principios del XX. Viajó por África, por Sudamérica. Él viajaba por todos estos lugares porque trabajaba para el Foreign Office, es decir, para el Ministerio de Exteriores británico en el servicio colonial. Entonces tuvo la oportunidad y la ocasión de verlo, y además de verlo de una manera un tanto crítica. Y luego, posteriormente, se unió a los independentistas irlandeses. Esa fue la última etapa de su vida, la más breve y la que le terminaría costando la vida. En fin, es una obra que está muy bien. Vargas Llosa está escrita de manera deliciosa. Vargas Llosa trata, porque además entra dentro de la narración, no es una cuestión que vaya a buscar exclusivamente eso. Insisto, es una novela, se podría sacar una película magnífica del sueño del Celta. No es que vaya exclusivamente a tratar estos asuntos, no es un ensayo, aunque pueda parecerlo. Bueno, pues trata el tenebroso gobierno de los belgas en el Congo belga. Ya sabéis que había varios Congos, bueno, hay un par de Congos concretamente, el otro era francés, pues el belga era el más grande de todos. Es la actual República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, es gigantesco, es todo el centro de África, y cuenta cómo sometían a los habitantes, a los lugareños, a la esclavitud, a la población local, la torturaban con saña y les suministraban todo tipo de sufrimientos. Es decir, los belgas, los mismos belgas que se dedican ahora a darnos lecciones a los españoles y que van de campeones de los derechos humanos. Bien, pues esto es lo que hacían en el Congo hace solo 100 años. Esta narración de las narraciones, lo que contaba, los informes que remitía Casement al Foreign Office son de finales del siglo XIX. Y el Congo belga, o el Congo dejó de ser belga, pues creo que en el año 1960 es cuando obtuvo la independencia. Bien, por suerte, esto hay que decirlo, fue la única colonia que tuvo Bélgica, fue el Congo. No tuvo ninguna más porque de haber tenido más y haberlos tratado a todos los colonizados de la misma manera, Dios, menudo horror. Bueno, de ahí, del Congo belga, pasó Casement al Perú, donde investigó y denunció las atrocidades que cometían contra los indios de la Amazonia. Cometía una empresa cauchera que trabajaba allí con una licencia del gobierno peruano. Y luego ya la tercera parte de la novela y de la vida del propio Casement es sobre sus últimos 2 años de vida, los que van del año 1914 a 1916. Como os decía antes, lo que hizo Casement fue integrarse en el movimiento independentista irlandés. Él era irlandés de nacimiento, aunque curiosamente había trabajado toda su vida para el gobierno británico y no precisamente de chupatintas o picando notas en una máquina de escribir, sino de agente de campo y remitiendo, bueno, pues todos esos informes con los que sirven de base a la
sirven de base a la novela de Vargas Llosa. Bien, cuando él se convierte bueno, quizá ya lo era, pero vamos, cuando decide unirse a los independentistas irlandeses, lo hace creo que en Nueva York, si mal no recuerdo, y viaja en plena Primera Guerra Mundial a Alemania, estaba en guerra con Inglaterra, y para buscar apoyos ahí entre los alemanes. Le va a pedir apoyo al Kaiser. Bueno, si a ustedes les interesa que yo y los míos levantemos Irlanda, es decir, le habrá usted un frente a los británicos justo a su espalda. A los alemanes les parecía más o menos bien, consiguieron esos apoyos, pero al final no sirvió absolutamente de nada. Los británicos lo vieron venir, creo que el barco en el que enviaban las armas lo hundieron, y al propio Casement se lo llevaron en submarino hasta las costas irlandesas. Allí los alemanes le desembarcaron, pero fue capturado por los ingleses, que seguramente tenían un chivatazo o les habían informado. Le juzgaron, le pasaron un juicio de guerra, por supuesto, y le ejecutaron. Le ejecutaron, pues como os podéis imaginar, por altísima traición, porque el acuerdo que había llegado con los alemanes hubiera supuesto un problema, y además un problema de los gordos para Inglaterra en aquel momento. La verdad es que no voy a seguir porque tampoco quiero contaros el libro. Es un libro magnífico, pero de lo mejorcito de Vargas Llosa. Vamos ahora con Fran, que es de La Coruña, y nos trae un libro que habita en algún punto entre la música y la literatura, en algún punto además magnífico. Quiero recomendar Instrumental, de James Rhodes. James Rhodes es un pianista británico, un concertista clásico, que en el 2015 saca este libro, que son sus memorias. Entonces él aquí hace un repaso por su vida, una vida muy dura que está marcada por los abusos que sufre por parte de un profesor durante varios años en el colegio, luego las adicciones que desarrolla a las drogas y al alcohol, y las enfermedades que sufre y las depresiones por culpa de todo lo anterior. Pero el libro no va de esto, el libro va de cómo la música clásica y Bach especialmente le salvan la vida en los momentos críticos, que son unos cuantos y que están contados de forma muy dura. El autor, en su trabajo como pianista, gira desde hace muchos años por todo el mundo intentando acercar la música clásica a la gente. Hace unos conciertos interpretando a distintos autores y piezas clásicas, pero de una forma poco habitual para este género, ¿no? Él se levanta de la butaca, se comunica con el público, interactúa con ellos, cuenta historias de las piezas, da detalles de la vida de los compositores, porque él cree que hay que quitarle a la música clásica este traje solemne, ¿no? Y que huele un poco a rancio, por el cual mucha gente todavía la sigue asociando a salones, auditorios muy lujosos, con gente muy pija y muy estirada allí escuchando, ¿no? Él cree que la música clásica es un arte, que es cultura popular y que tiene que estar al acceso de todo el mundo. Que luego puede no gustarte, como pueden no gustarte otros estilos, pero que no sea porque no le des la oportunidad. Entonces, bueno, este libro es un canto de amor a la música clásica y a su poder sanador. Entonces yo creo que es recomendable para todo el mundo. Un saludo. He preferido que hable la música a través del propio James Rhodes, del autor del libro que nos acaba de recomendar Fran. Es lo que está sonando ahora mismo por debajo, y esta música es James Rhodes interpretando el preludio número 1 en do mayor de Johann Sebastian Bach, una pieza del clave bien temperado, pieza que es miel pura para los oídos, como habéis tenido ocasión de escuchar, una pieza por lo demás conocidísima. Johann Sebastian Bach no la compuso para piano porque el piano no se había inventado todavía. Esto se debió componer en torno a 1720, y creo que sí que ya se había inventado en Italia, pero todavía era un piano muy primitivo. Vamos, Bach nunca compuso para piano, una palabra. Esto habría que esperar todavía a finales del siglo XVIII, pero se transcribió pronto. Es decir, esta obra hecha para clavecín la pasaron, es decir, para clave bien temperado, la pasaron rápidamente a piano, y la ventaja del piano es que tiene una sonoridad muchísimo más rica que el clavecín. Es un instrumento más evolucionado, aunque a mí el clavecín me encanta. Bien, esto no es el contrapunto, es la contraportada. No me quiero poner a hablar de música, sino del libro en cuestión. El libro en cuestión, en el caso que nos ocupa ahora mismo, el libro de Rhodes, es simplemente sensacional. Así os lo digo, no tengo otra palabra mejor para describirlo. Es de estos libros que primero te dan una bofetada,
más una bofetada sonora y dolorosa en toda la cara, la parte de su biografía, de sus abusos de infancia, que fueron especialmente dolorosos y muy prolongados en el tiempo, y luego te hacen una caricia. Luego el libro te hace una caricia especialmente a los oídos, pero te hace una caricia. Fran, de hecho, lo ha resumido muy bien, así que creo que poco más puedo aportar yo. Si os gusta la música, pero también, aparte de la música, también os gustan las historias humanas, con fuerza, con mucha fuerza, y la historia de Rhodes la tiene, os lo puedo asegurar. Este libro os encantará y os enganchará. No es un libro muy largo, debe de tener, calculo, yo tengo el libro por aquí, pero pues no me puedo levantar a mirarlo ahora porque estoy con los cascos puestos y sentado delante del micrófono. Pero vamos, debe de tener unas 300 páginas, calculo yo, y además está bien narrado, es decir, bien escrito, se deja leer, tiene una prosa fluida y bien, la fuerza del relato que está contando Rhodes es tal que te atrapa y que te lo terminas sin muchos problemas. James Rhodes, por cierto, vive desde el año pasado en España. Esto es algo que, si seguís al personaje o os gusta o conocéis el libro, lo sabréis porque salió en varios periódicos, concretamente en Madrid. Tenemos ya dos monstruos de la interpretación viviendo en la ciudad. Uno es Ara Malikian, que lleva muchos años, el famoso violinista libanés, y el otro es Rhodes, que es pianista en este caso. A mí lo que más me gustó del libro, evidentemente, sin menoscabo de la parte más biográfica, lo que más me gustó fueron las reflexiones que hace sobre el poder de la música clásica, que, como supongo que ya sabréis, los que escucháis mi programa o mis programas, porque en la contrahistoria hago lo mismo, lo escucháis habitualmente, sabéis que es mi género favorito. Compartimos incluso compositor fetiche, Rhodes y yo, que es Johann Sebastian Bach, y hasta casi diría que la misma obra, que es la Chacona de la partita para violín número 2. Esta obra cuenta el propio Rhodes, que fue la que, siendo un niño, cuando estaba siendo objeto de aquellos abusos tan infames, fue la que le salva la vida. Y la verdad es que es una pieza exquisita. Creo que lo mejor será dejarla sonar un poco. En este caso está empezando a sonar por debajo, la escucháis. Está interpretada la interpretación corre a cargo de Victoria Mulova, que es una violinista rusa, superdotada por todo lo demás, mayor que Rhodes. Mulova debe rondar ahora mismo los 60 años aproximadamente, a quien la verdad no nos importaría en absoluto tener en Madrid. A ver si hay suerte. Y además de jugadores de fútbol, que la ciudad los importa de manera muy prolífica desde hace muchos años, pues aparte de eso, a ver si empezamos a importar músicos. Y después de este regalo para los oídos, que es la Chacona, bueno, los pocos segundos que hemos podido escuchar de la Chacona, a ver si me la llevo el próximo contrapunto, que será ahora. Ya estamos al borde del mes de mayo, estoy deseando hacerlo, si os soy sincero, me encanta ese programa de música. Puedo ponerosla entera, porque es una de las piezas más bonitas, y hablaros un poquito de esta pieza, que tiene también su intrahistoria. Bueno, vamos ahora con otro libro y con otro oyente, en este caso un oyente habitual, muy habitual, de la Contracrónica, que es Alfredo de Tenerife, que nos trae no uno, sino dos libros. Quiero recomendar dos libros, de dos autores diferentes, pero ambos versan sobre una de esas personas que posiblemente hubiesen cambiado la historia. El emperador Flavio Claudio Juliano. De haber tenido más tiempo y haber triunfado, este emperador, que hace casi desaparecer el cristianismo por el mero trámite de decretar la libertad religiosa total y prohibir los asesinatos de las diferentes sectas cristianas entre sí y sobre todo contra los paganos, quizá la humanidad no hubiera tenido que sufrir los ríos de sangre derivados de las religiones monoteístas que vieron en la intransigencia judaica, el cristianismo y el islam, y quizás serían minoritarias e inexistentes y despreciadas, como lo era el judaísmo por todas las grandes culturas de la antigüedad por el racismo, fanatismo, intolerancia de los seguidores de Yahvé. Un emperador que se autodefinía como servidor de sus gobernados, realmente un servidor público, infatigable, trabajador y escritor, que pretendía exterminar el fanatismo con la razón, entregado a su labor de gobernar. Los libros, y los recomiendo leer por este orden, son Dioses y Legiones, de Michael Curtis, escrito Curtis. Este es más histórico, con más datos, referencias.
aunque es novelado, pero realmente es como si fuese un libro de historia. Y después Juliano el Apóstata, de Gore Vidal. Todo un tributo a este gran emperador. Un saludo. Alfredo se refiere aquí, por si no lo os habéis dado cuenta, Juliano el Apóstata. Es un emperador que gobernó muy poquito tiempo en el siglo IV en Roma, mediados del siglo IV, pero que es muy famoso, es tremendamente famoso, entre otras cosas gracias a autores como Gore Vidal, que le hicieron tremendamente famoso. La verdad es que, a pesar de que solo fue emperador, creo que fue 2 o 3 años, del año 300, lo tengo por aquí porque lo he ido a mirar antes. A ver, sí, aquí lo tengo. Del año 360 al año 363 después de Cristo, es decir, el siglo IV de nuestra era, que fue nada, es decir, un reinado francamente corto. A pesar de todo, es un emperador muy conocido. Apenas le dio tiempo a llegar al poder. Él se agenció, él era emperador de Occidente y consiguió agenciarse también al Imperio de Oriente y convertirse en César Augusto de los dos imperios. Trató de hacer una reforma religiosa, trató de combatir en Oriente contra los persas, y ahí es donde terminaron matándole. Bien, él es famoso de cualquier manera, no por sus campañas en Asia, sino porque renegó del cristianismo y trató infructuosamente de reinstaurar el paganismo. En esto, como ya os digo, fracasó de manera estrepitosa, porque a su muerte el cristianismo volvió por donde solía, volvió por sus fueros, y 20 años más tarde, de hecho, en el año 380, Teodosio, un emperador nacido en España, por cierto, lo convirtió en la religión de Estado y proscribió todas las demás. Es decir, que digamos que el proceso histórico estaba ya muy avanzado y Juliano el Apóstata llegaba un poquito tarde. Alfredo, de cualquier manera, se ve que el monoteísmo no le gusta demasiado, o diremos, no le gusta absolutamente nada, pero no fueron los judíos quienes lo inventaron, que hay cierta, siempre suele decirte, no, es que esto fue una cosa inventada por los judíos, esto del monoteísmo. Los que inventaron, o la primera muestra de monoteísmo organizado, estoy hablando. No digo yo que los hombres primitivos no le prestasen culto al dios Sol, que seguramente en la prehistoria tenían como divinidad máxima, y seguramente en muchos casos único el dios Sol. Una cosa organizada fueron los egipcios, con un faraón también bastante famoso, y famoso precisamente por esto, que fue el faraón Akenatón, que hizo una reforma religiosa, pues allá por el siglo XIV o XV antes de Cristo, que se terminó con su muerte. Luego, además, los que vinieron después emplearon toda la saña posible para acabar con su figura, incluso con su nombre. Están los cartuchos con su nombre, eso se pueden ver en el Museo Egipcio del Cairo, están los cartuchos con su nombre picados con un cincel. Destrozaron sus estatuas, etc. Este tipo de reformas se ve que no... Quizá que Akenatón llegó antes de tiempo y Juliano el Apóstata llegó demasiado tarde. Probablemente sea eso. De cualquier manera, y haciendo ya una reflexión o extendiendo esta reflexión sobre el monoteísmo, en el Imperio Romano los judíos y los cristianos no eran los únicos monoteístas. El mitraísmo fue muy popular, extraordinariamente popular. El culto a Mitra era muy común, especialmente entre los soldados de las legiones. Era una religión que competía abiertamente en los siglos III, en el siglo IV, que compite abiertamente con el cristianismo. Al final, pues resultó que fueron las religiones abrámicas las que terminaron triunfando. Judaísmo, cristianismo y luego posteriormente el Islam, cuya raíz es exactamente la misma. Mi opinión al respecto, por si queréis saberla, ya que Alfredo ha dado la suya, es que lo que pretendía Juliano el Apóstata no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Si a poco que uno conozca esa época de la historia con que haya leído simplemente el libro de Gore Vidal, con eso basta. Que a Gore Vidal la figura le encanta, a pesar de que solo gobernó 3 años y que tampoco conocemos tanto de él, que en sí el siglo IV después de Cristo tiene muchas más brumas que otra cosa. Muchas veces no nos damos cuenta hasta qué punto hay especulación en la historia antigua. Cualquiera que la haya estudiado lo conoce. Está tan lejano en el tiempo, los vestigios son tan pocos, las fuentes son tan difusas, muchas veces de segunda mano, pero bueno, el cristianismo, lo digo esto porque el cristianismo se extendió de abajo arriba. Es decir, fue un proceso ascendente. Cuando Constantino había sido el tío de Juliano el Apóstata.
Sí, era su sobrino. De hecho, cuando nace Julián Apóstata, Constantino todavía está gobernando. Cuando Constantino se convierte en su lecho de muerte, él proclama el edicto de tolerancia, el edicto de Milán, pero él no se convierte al cristianismo en el acto. Se convierte en algo así como un catecúmeno, pero no se convierte formalmente, no recibe el bautismo hasta que muere, que es el año 340, una cosa así. Y lo hace porque los romanos ya se han convertido al cristianismo, porque el imperio ya es cristiano, o es en su mayoría cristiano. Es decir, Constantino, de hecho, era mitraico, como buen soldado. De hecho, él era hijo de un soldado, y un soldado él mismo. De hecho, era sacerdote nada menos del culto mitraico. Decide convertirse al cristianismo, pues probablemente porque ve que el cristianismo le va a ser más útil. Es decir, y resumiendo ya, las religiones paganas, a mediados del siglo IV, estaban en franca retirada, estaban muriendo en Occidente. Y con ellas el politeísmo. Es decir, lo que trata de hacer Juliano el Apóstata es revivir a un muerto, y ni siquiera tuvo tiempo suficiente de revivirlo. Es decir, que si Juliano el Apóstata hubiera contado con 40 años de reinado, pues quizá hubiera conseguido algo, aunque estoy casi convencido, esto evidentemente es historia de ficción, pero estoy casi convencido que aun estando 40 años en el poder, empleando todos sus recursos para revertir el auge del cristianismo, no creo que lo hubiese conseguido, porque la marea histórica era esa, iba en esa dirección. Simplemente, como se ha tenido ocasión de ver, que las religiones que han ido apareciendo del tronco abrámico han ido conquistando prácticamente toda la humanidad. Además que tenemos las dos grandes familias, las dármicas y las abrámicas. Va a haber 4.000 millones de personas hoy en el mundo, que entre cristianos, musulmanes, judíos, la fe bahá'í esta, los drusos, etcétera, todas provienen de ese tronco común. Pero bueno, vamos a terminar ya. Terminamos con Alfredo, pero no Alfredo de Tenerife, sino Alfredo de Castellón, que nos trae un ensayo histórico-filosófico. Un libro para la contraportada es Historia de la filosofía occidental, de Bertrand Russell. Bertrand Russell era un filósofo y ensayista, y fue el único ensayista en recibir como tal el Premio Nobel de Literatura. Porque, por si no lo sabíais, la literatura normalmente que se asocia a novela no es solamente novela, es también poesía y es también ensayo. Es un libro que está bastante bien, es un tochazo. Habitualmente os recomiendo tochazos, y aunque Bertrand Russell era socialista, pertenecía, creo que, a un tipo de socialista que se llamaba gremial. Él viajó a la Unión Soviética en sus comienzos y tiene un libro escrito sobre ese viaje, y ya a raíz de ese viaje, en el cual viajó en tiempos en el que Lenin era presidente, ya se dio cuenta de que el sistema, tal como lo estaba haciendo funcionar, era totalmente una dictadura, y que previno lo que iba a ser después. Era también liberal en las ideas. Tiene un libro también muy bueno que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Y estaba a favor del sexo fuera del matrimonio. En cualquier caso, un buen libro, y lo recomiendo. Lo he leído además 2 o 3 veces y es muy bueno, muy bueno. Pues mira, Alfredo, está muy bien eso de que nos avises de que es un tochazo. Estos detalles son los que hace que te quiera tanto, Alfredo, porque muchas veces proponéis unos libros, voy a buscarlo en Amazon para poner el enlace desde mi página web, y veo que esto es gordísimo y no nos ha dicho nadie nada, no nos lo ha dicho él, que debería haber avisado de estas cosas. Está bien que nos lo digas. De cualquier manera, este libro es muy famoso, supongo que todos o casi todos lo conoceréis, lo que ya ha publicado pues debe ser un siglo o algo así, o casi un siglo, aunque yo la verdad nunca me he aventurado en él, si te soy sincero. Me gusta mucho la historia, no tanto ya la filosofía. Con la filosofía he sido más inconstante. Llegado a cierto punto, la filosofía me cansa con relativa rapidez, y por el componente especulativo que tiene, que es muy grande. La filosofía, estaréis conmigo en que tiene un montón de paja. Casi cualquier cosa que te metas, cualquier texto filosófico, y a mí no me gusta la paja, me gustan los hechos.
soy un esclavo de los hechos. De ahí, quizá por eso me gusta tanto la historia. No lo sé. Pero vamos, estos libros de historia de la filosofía, yo no lo he leído, pero vamos, ahí lo dejo. Y otra cosa, Alfredo, ya antes de irme, tengo entendido que se puede ser cristiano y estar a favor del sexo antes del matrimonio. Según tengo entendido, vamos, que una cosa no quita la otra, que no son incompatibles. En fin, bueno, queridos amigos, con esto termina la contraportada de hoy y lo único que me queda es emplazaros a que volváis por aquí mañana.